del Presidium, académicas y académicos. La neuralgia del trigémino es una de las condiciones más devastadoras para el ser humano a propósito de su origen como el dolor neuropático. La vinculación con nuevas estrategias para tratar de paliar y tener una mayor eficacia en los planes terapéuticos sigue siendo una alta demanda. En los próximos minutos me referiré a algunos aspectos de carácter conceptual sobre el concepto translacional, el uso de biopolímeros en neurocirugía y la ruta que hemos seguido en estos últimos años con esta temática. No existe conflicto de interés de ninguna índole. El concepto translacional vincula de una manera directa ya no solamente los elementos de la información que obtenemos de generación del conocimiento en el área básica, clínica o aplicada, sino que tiene diferentes aplicaciones en lo que son los estándares, las guías de manejo, los niveles de evidencia, pero también la propiedad intelectual, las patentes y las actividades de emprendimiento que no siempre las logramos vincular desde el área de la investigación biomédica. Un punto de particular interés es la aplicación de estos conceptos en lo que denominamos la gestión del conocimiento para que puedan tener un impacto directo en la comunidad. De manera que esta distinción clásica de lo que se refiere del laboratorio a la cama del paciente sigue siendo una de las prerrogativas más importantes y de los retos para lograr vincularlo en corto plazo a la clínica, no solo en condiciones de emergencia, sino en condiciones ordinarias. Es por ello que las estrategias de las grandes instituciones vinculan la investigación centrada en el paciente, pero que además permitan que los hallazgos de laboratorio puedan tener una aplicación en corto plazo en la salud individual y colectiva. Para el caso de la neurociencia y de la neurocirugía y las ciencias neurológicas, el concepto translacional ha tenido un impacto fundamental, puesto que se vincula con aspectos del conocimiento de las ciencias básicas como la nanotecnología y la aplicación que surge a partir de los biopolímeros, en donde este escenario microscópico nos ha permitido plantear opciones terapéuticas que no teníamos a simple vista y que es el caso de los biopolímeros, específicamente el caso de la quitosana, obtenida a partir de la desacetilación de la quitina y que se encuentra como uno de los polímeros naturales más abundantes en la naturaleza obtenido a partir de los crustáceos. La versatilidad de sus aplicaciones, bioingeniería y diseños permite generar esponjas, geles, hidrogeles, micropartículas, andamios de distintas características, lo que abre la posibilidad, como este que es ya el generado en nuestro laboratorio, de que la distribución de los poros sea homogéneo y que pueda participar como una biomembrana que puede incorporarse a distintos tejidos receptores desde el punto de vista biológico en un término que denominamos biotolerancia. Si comparamos la imagen de quitosana con la izquierda y la de la derecha con el estándar que es el colágeno de bovino que se utiliza actualmente a nivel comercial, podemos identificar las diferencias. Habrá que sumar ahí la tolerancia y los efectos que eventualmente pueden generar una reacción en el huésped, por lo cual el trabajo que hemos realizado de quitosana en los últimos años ha tenido aplicaciones diversas desde la regeneración de las meninges, la membrana timpánica, la reparación del piso celar, combinada con materiales cerámicos como la hidroxiapatita en el hueso y columna, como vehículo de factores de crecimiento o recientemente la propuesta de células progenitoras, además de piel en los quemados. El sustituto dural ideal representa lo subrayado, aquel que pueda entonces ser impermeable, adaptarse bien a las condiciones del espacio receptor, ser potencialmente adherible o a través de suturas y que no haya una reacción tóxica, con la ventaja además de que puede ser biodegradable. Esto condicionó a iniciar estudios más profundos sobre el tema de los biopolímeros y la quitosana como sustituto dural, y logramos el primer resultado experimental en el laboratorio, en donde diseñamos una bicapa, una parte porosa y otra parte no porosa, que cubría las características histológicas y estructurales propias del origen mesenquimatoso de las meninges. A partir de estos estudios que señalamos en la bicapa en la parte A, lo comparamos con lo que es el estándar del colágeno de bovino, y nos permitió identificar no solamente una característica de impermeabilidad y biotolerancia apropiada,
sino que también facilitó a que la organización del tejido, de los fibroblastos y el diseño de la conformación de la colágena fuera de manera organizada, bien estructurada conforme a la evolución temporal, y que en el tricrómico de Masson podíamos identificar muy bien lo que eran las fibras de colágena sin evidencia de fibrosis ni reacción a la parte cortical del cerebro. Esto dio lugar a que exploráramos más sobre las posibilidades de versatilidad de la aplicación de estos conceptos, no solamente en el área biomédica, sino específicamente en el área quirúrgica, tomando en cuenta lo que es lo más cercano a la naturaleza, la citoarquitectura, la arquitectura en este caso con características 3D, y lo trasladamos eso al laboratorio para conformar entonces las primeras biomembranas a partir de la quitosana. De esta manera incursionamos en regenerar la membrana timpánica, en la reparación del piso celar para prevenir fístulas de líquido cefalorraquídeo en el abordaje transesfenoidal, y que podemos ver con detalle en esta imagen sagital, de abajo hacia la derecha, cómo la posición de la quitosana ha generado un proceso regenerativo de reparación del piso celar a pesar de haber descendido el diafragma celar después de la resección de un macroadenoma hipoficiario con extensión supracelar. Esto, publicado en Frontiers, ha sido aceptado entonces como una alternativa para la reparación en lo que es la base de cráneo, pero además incursionamos en la posibilidad de quimioterapia intersticial utilizando temozolomida, y esto abrió la posibilidad de que se abriera el uso de biomateriales con precursores de tipo de células progenitoras de origen mesenquimatoso. Esta posibilidad abre una gran cantidad de opciones, como el caso del implante con material cerámico como la hidroxiapatita, en donde en rata Wistar, después del procedimiento experimental de la minectomía, logramos diseñar una conformación que tiene adherencia entre los gránulos de la hidroxiapatita con el material de la quitosana y que permite regenerar el hueso, como ustedes observan en la radiografía de la rata Wistar en la parte superior, pero además las pruebas dinámicas permiten demostrar que existe un comportamiento apropiado desde el punto de vista biomecánico, que es importantísimo para el caso de los procedimientos en la columna. Adicionalmente, como lo ven en la columna de la parte horizontal media, la conformación del proceso regenerativo no invade el tejido neural, es decir, en este corte de carácter transversal identificamos entonces el canal espinal y las raíces no se encuentran invadidas, es decir, que respeta el canal espinal y regenera solamente las estructuras que se encuentran en sustitución de la lámina. El uso de inmunohistoquímica con osteopontina nos permitió demostrar que también había actividad osteoblástica con regeneración de hueso nuevo que no era observable solamente con la estrategia convencional o con el uso de la quitosana sola. Esto abrió la posibilidad de que el concepto translacional en neurociencias y neurocirugía pudiera tener un reto más puntual a propósito de lograr instalar el implante ya en tejido neural. El caso de la neuralgia del trigémino tiene una conformación estructural en su emergencia en el puente, en el tallo cerebral, rumbo al canal de Meckel, al coapum de Meckel, y tiene una disposición particular con la vena petrosa, la arteria cerebelosa superior, la misma arteria basilar, lo que compromete eventualmente la posición del nervio, generando un efecto pulsátil que se denomina kinking y que puede generar a su vez lo que se denominan los paroxismos y las descargas del dolor neuropático. En este estudio, que es el clásico, sigue siendo clásico, del New England Journal of Medicine, establece que el manejo farmacológico puede ser exitoso con el caso de fármacos que bloquean los canales de sodio, pero que en aquellos casos refractarios la alternativa quirúrgica, que pueden ser procesos ablativos, pero también procesos más funcionales que no implican la destrucción del nervio, como es la descompresión microvascular, como propuso el profesor Llaneta hace algunos años. En estos casos, si hacemos una revisión sobre lo que es PubMed en la parte inferior, hace algunos meses no había ninguna publicación o ningún registro que vinculara quitosana con neuralgia del trigémino. Ahora existe uno y es el derivado de esta publicación en la Gaceta Médica, que es motivo de esta presentación, lo que habla entonces de una innovación a partir de la cual se pueden generar distintas estrategias, distintas formas
un acomodo personalizado de acuerdo a las características del espacio receptor y que den lugar a que la disposición en la craniectomía que se realiza retromastoidea del lado derecho, en este caso en una paciente que ya se consideraba refractaria con varios intentos percutáneos, no al ganglio de Gasser, sino superficiales, pero que persistía con dolor, desnutrición, toxicidad por fármacos como la carbamazepina o la oxcarbazepina, lo que permitió entonces abordar de forma directa, ya con revisión del Comité de Ética, esta disposición. Esta imagen en dinámico marca con más claridad el abordaje retromastoideo microquirúrgico para la descompresión microvascular. Identificamos ya el efecto pulsátil sobre el nervio trigémino de la arteria cerebelosa superior. Hacia el ángulo que señalo con el cursor está el complejo 7-8 del nervio facial y el vestíbulo coclear. Y bajo estas circunstancias, entonces, ustedes observarán cómo se logra descomprimir, liberar el asa vascular de la arteria cerebelosa superior y la evidencia muy puntual de lo que se refiere al efecto pulsátil. Regresa la arteria a su posición, por ello la importancia de lograr la consolidación de este efecto de protección a partir del implante que fue diseñado de manera específica como una esponja y que es la parte que continúa en el segmento del video, en donde se hace la colocación de la misma para evitar el efecto pulsátil sobre el nervio. Esta es la imagen posoperatoria. En la parte izquierda ven en la flecha que diseñamos una membrana para ponerla en la parte que corresponde a la dura madre, y en la flecha roja la posición del implante 72 horas del posoperatorio en la posición que envuelve al nervio trigémino en su ruta hacia el Cavum de Meckel. Un segundo caso demostrativo que vendrá enseguida muestra previamente solamente la posición de la lámina en la región retromastoidea, 15 continuos y constantes. Y en la imagen inferior del lado derecho pueden ubicar ya la posición de la esponja, que en este caso ejercía una compresión a partir de la arteria de la vena petrosa superior. Los resultados de la escala visual análoga es que en los primeros 24 horas tuvimos un descenso de 10-1 en cuanto al índice de dolor neuropático en ambos casos, el primero con un seguimiento de 5 años, el segundo con un seguimiento de 7 años sin dolor y sin ningún fármaco de los fármacos utilizados para este manejo, lo que dio la posibilidad de empezar a trabajar en un diseño ya de fase 3 a partir de lo que son los conceptos de implantes bioactivos, que sigue siendo la perspectiva del futuro a partir de factores de crecimiento y eventualmente lo que son células progenitoras. El profesor Gennarelli me invitó en una publicación que salió este mes pasado a hablar justamente sobre los implantes bioactivos en la medicina regenerativa, y esto ha incursionado también en la posibilidad de generar patentes, de manera que eso marca una ruta para que podamos iniciar con una producción local de bajo costo que pueda ser útil para la salud individual y colectiva en los casos de la experiencia devastadora que representa la neuralgia del trigémino. El agradecimiento a todos los alumnos, graduados y posgraduados que forman parte de este equipo y que forman parte de la estrategia inspiradora de la educación sobre la investigación. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes a todos. Con el permiso de nuestro señor presidente, el doctor Germán Fajardo Dolci, iniciaré con el comentario del trabajo de ingreso del doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. El título del trabajo, como ya lo presentó el doctor Ramos Zúñiga, es Implante de quitosana en la neuralgia del trigémino en humanos, una perspectiva translacional. El título del trabajo me parece claro y conciso, además de que ya nos adelanta que se trata de un trabajo conjunto entre investigadores básicos e investigadores clínicos, lo cual sin duda lo hace más relevante. El doctor Rodrigo Ramos Zúñiga nos introduce a través de unos antecedentes generales acerca de la neuralgia del trigémino y las opciones que existen para su tratamiento, tanto médico como quirúrgico, y justifica la búsqueda de un nuevo material protésico dada la existencia de complicaciones derivadas de los materiales utilizados en la actualidad. Estas complicaciones pueden ser granulomas, aracnoiditis, meningitis y migración del material protésico, entre otras. Aunque la frecuencia de dichas complicaciones es baja,
siempre será perfectible, y es esto lo que busca el autor. En la introducción también nos habla de materiales biocompatibles, biodegradables y no tóxicos, que pudieran tener un efecto dual, tanto protésico como regenerativo. El trabajo que comento consta de dos fases. La primera consiste en el diseño de la esponja y o andamio tridimensional de quitosana y nos describe detalladamente la composición y bondades de dicho material. Se comenta en la metodología acerca de la existencia de una línea de investigación de medicina translacional en la que se revisaron diversos diseños y materiales, y nos menciona la importancia de la ingeniería tisular, del análisis de biomateriales, de la biocompatibilidad, de la toxicidad y de la biodegradabilidad. Esto lo podemos ver plasmado en la publicación del mismo autor en el libro llamado Regenerative Medicine and Brain Repair, en el capítulo 11, a su vez llamado Challenges and Future Perspectives of Using Bioactive Scaffolds in Brain Repair, de la prestigiosa editorial Springer. Esta publicación fue el producto de esa primera fase del trabajo. En la segunda fase se realizó la aplicación del material de quitosana, desarrollado previamente, en 2 casos de pacientes con neuralgia del trigémino refractarios al tratamiento farmacológico. Se describen los 2 casos clínicos detalladamente, así como el procedimiento quirúrgico con sus resultados. Los autores concluyen que el implante biodegradable de quitosana es eficaz y seguro en pacientes con neuralgia del trigémino operados para descompresión microvascular. En la discusión comentan los autores que consideran que el resultado favorable fue consecuencia de un doble efecto: la descompresión mecánica y la potencial conducta regenerativa del implante, así como los efectos antiinflamatorios adjudicados al material de quitosana. Se requiere un mayor número de pacientes para poder reforzar la seguridad y eficacia de dicho material, pero sin duda nos abre la puerta a los neurocirujanos para poder explorar esta nueva línea de investigación de materiales en pacientes con neuralgia del trigémino. Es un trabajo muy interesante y que pone a este material novedoso en el armamentarium de los neurocirujanos. Muchas felicidades al Dr. Rodrigo Ramos Zúñiga por su ingreso y por su trabajo. Muchas gracias.